Perfecto. Perfecto. A ver, te decía, querida Marisol, que pues esta reunión para nosotros es clave. Ya estamos en fase ya hemos virtualmente concluido todo lo que es el reporteo. Sin embargo, pues lo que nos digas también va a ser útil para tratar de ultimar algunos detalles, consultar algunas fuentes que ojalá nos respondan, porque tú sabes que la mayor dificultad es conseguir respuestas de fuentes oficiales, ¿no? Que son las que se niegan, pero ahí estamos esperando que tú nos orientes. Por el momento, lo que queríamos analizar contigo, aprovechar al máximo, digamos, contigo, es la entrevista que quedaba pendiente para tratar de entender y redondear los casos que hemos reporteado en Caranavi, ¿no? Ya, Entonces, a claro, ver, como te he explicado y tú conoces felizmente bien el proyecto, el objetivo que nosotros estamos persiguiendo es un poco hacer la radiografía de la impunidad. Yo he tenido acceso, hemos revisado los dos expedientes que tú has tenido la gentileza de facilitarnos, pero tengo que admitir que para nosotros es dificultoso, digamos, entender toda la secuencia de vulneraciones al debido proceso y a la normativa que debe poner por delante el interés superior de la niña y garantizar, digamos, la protección de sus derechos y, por supuesto, la justicia. Los dos casos que estamos analizando, lo que nos llevan a concluir es que, pues, desde el inicio se han cometido varias vulneraciones, aunque hay que reconocer, tú nos dirás detalles, pero de todo lo que hemos leído, aquí ha habido, para empezar, digamos, una relativa actuación centrada en la norma, en la fiscalía, porque en ambos casos, al inicio, digo, ¿no? En ambos casos se ha concretado la imputación correspondiente, pero es en el proceso en que se empiezan digamos, a manifestar las vulneraciones. Entonces, esa sería nuestra intención. No sé si Arnold quiere completar, el que ha estado más de cerca con las víctimas, con los abogados, con el fiscal. Arnold. Sí, bueno, en la recolección de los datos en el viaje que pude hacer, fue un día muy fructífero. Se pudieron hacer 4 entrevistas y obviamente con las personas, con las fuentes que nos interesan, ¿no? A la par de poder ver la situación de cómo se está manejando la justicia en el municipio de Caranavi, también tuvimos la oportunidad de hablar con el representante de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Y bueno, pues desde su perspectiva, bueno, habían muchas falencias, muchas carencias que se tenían en ese municipio, siendo que ese municipio era principal, ¿no? Donde se recibían casi todas las denuncias de las localidades aledañas. Entonces, ¿te parece, Marisol, que podamos hacer una recapitulación caso por caso de cómo ves tú, como abogada de las víctimas, el proceso de vulneración de estos derechos? Quisiéramos no pasar por alto algún detalle, porque obviamente este relato que tú nos hagas lo vamos a complementar también con la palabra de las propias víctimas, en este caso sus representantes, sus padres, sus apoderados, y por supuesto también tu palabra va a ser muy importante para dejar sentadas esas vulneraciones. ya. Un aspecto fundamental, me parece, Zulema, cuando Arnold hacía mención al trabajo en Caranavi, o sea, señalaba que ahí se concentraban todas las causas de los municipios aledaños o de las comunidades aledañas, que es diferente a decir que en Caranavi se concentra toda la parte del juicio oral,
porque es el único tribunal que atiende a NOR y subyungas. En Caranavi, en relación a la fiscalía, sí se concentran, digamos, todos los casos de las colonias, las comunidades más cercanas, como te das cuenta, pero son comunidades donde no hay fiscalía y forzosamente tienen que ir a Caranavi. Pero otra cosa es que digamos que se centraliza en el único tribunal que tiene NOR y subyungas para ver la etapa de juicio, que es donde se enfatiza mayormente la retardación de justicia en virtud de que es un tribunal que tiene, no sé si Arnold ha podido acceder a esa información, a más de 400 causas, entre las cuales podríamos señalar que el 60 y el 70% son delitos contra niñas y niños de violencia sexual. Creo que estos aspectos hay que manejarlos muy bien en relación a la terminología y cómo lo vamos a plasmar. No sé si vas a querer que yo lo revise una última redacción antes de que lo presenten o tú vas a preferir hacerme algunas preguntas si están manejando de manera correcta los términos y demás. No sé, yo dejo a criterio tuyo, Zulema. No, pues Marisol, te vamos a agradecer mucho porque esto es clave, ¿no? Imagínate que cometamos un error en la nominación de alguna instancia del proceso o, o hablemos en una terminología que no es adecuada, creo que no sería correcto. Nosotros vamos a, antes de presentar el documento, te vamos a pedir, por favor, un control de calidad, eso es elemental. No, no, claro, desde ya. No olvidemos, Zulema, que lo que estamos buscando con esta investigación que tú hagas es que tenga un impacto muy fuerte, ¿no? Y bueno, yo voy a consultar con Susana. No conozco, o sea, sé que este concurso lo sacan cada año, pero no sé hasta qué punto lo hacen más visible. Tal vez sería bueno presentarlo en una conferencia de prensa, hacerlo público con la invitación a autoridades públicas del órgano judicial. No sé, voy a conversar yo a Susana porque creo que la presentación de este trabajo de investigación debería estar rodeada de otras acciones de incidencia de organizaciones de la sociedad civil. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, en realidad, mira, cuando nosotros hemos presentado la propuesta, incluso lo hemos hecho como periodistas independientes y no vinculados a ningún medio de comunicación, porque había esa posibilidad en la convocatoria. Tú te podías presentar como periodista de X medio de comunicación y eso implicaba la obligatoriedad de publicación en ese medio, ¿no? Entonces, esto en realidad es para entregar al, a la fundación y coordinar una vez que la fundación obviamente diseñe su propia estrategia, revise el propio documento, eventualmente nos pueden pedir alguna complementación, no hay ningún inconveniente. Una vez que eso ocurra, pues nosotros vamos a coadyuvar a darle la mayor difusión, pero sí, yo creo que se puede trazar una estrategia de difusión, ver si se puede hablar con algún medio de comunicación que tenga un mayor alcance, o si, como tú dices, se lo presentaría a varios para que varios medios asuman su difusión. Tengo entendido que la Fundación Construir tiene de hecho contactos, espacios importantes con varios medios, ¿no? Está, por ejemplo, ahí la Guardiana de Cochabamba. Podemos ver la posibilidad de publicar aquí a través de algún portal como Herbol, página, quiero decir, ANF o Brújula Digital. Todo eso va a depender de una negociación previa, ¿no? Sí, sería muy bueno, ¿no? Y que posiblemente te inviten a algunos medios para que puedas explicar la investigación, que sería realmente de mucho impacto, ¿no? Que me gustaría mucho que tenga ese impacto porque tú has debido ver ya en la investigación, realmente es atroz lo que está sucediendo. Exacto, no, no te preocupes. Entonces, todo el tema de la rigurosidad respecto de lo que vamos a plantear,
Ahí está, como te he explicado yo, Marisol, también por referencias de la propia fundación, un poco para complementar la mirada. El eje de nuestra investigación es esto de los yungas, son estos dos casos que tú los manejas, como se dice, al derecho y al revés, pero estamos complementando también la mirada con algunos casos de la Casa de la Mujer de Santa Cruz. No ha sido posible ese mismo proceso en Cochabamba, porque nos contactaron con la Fundación Alas de Libertad, creo, ¿no? Pero ahí la fundación nos ha dicho que no era posible, digamos, acceder a los expedientes, que sería un trámite muy engorroso, que necesitarían un trámite de solicitud de permiso a las personas que resultan víctimas y que no es un permiso de que listo, haré la entrevista, sino era muy engorroso. De hecho, ahora mismo estamos todavía esperando un contacto con ellos para ver si por lo menos nos pueden dar una mirada global sobre sus expedientes, que nos dijeron que tienen como 2000 en Cochabamba y que eso representa una mínima parte de las causas que se procesan en este departamento, lo cual nos parece enorme. Pero bueno, esperamos contar con eso para también darle un marco a esto que está ocurriendo en los yungas y dejar establecido que no solamente es en los yungas, sino es en todo el país, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ya. Entonces, a ver, podemos empezar entonces, Marisol, recapitulando tu propia perspectiva de cada uno de los casos. No sé por qué caso quisieras empezar. Sería el caso de bueno, en este caso no vamos a manejar nombres, solamente es más, tal vez ni siquiera número de caso, no sé, pero el caso de Daniela, ¿no ve? O sea, de la hija de Daniela, que es el caso de Guanay, Ujú. ya donde la niñita ha tenido dos reconstrucciones genitales, Exacto. de Diego Caleb Vascona. Ajá. Entonces, a ver, lo que yo quisiera, bueno, yo sé que tú no te has hecho cargo de los casos desde el inicio, pero desde el primer contacto tú me has hecho una recapitulación de cómo se ha dado el caso, ¿no es cierto? Desde el momento de la denuncia y qué vulneraciones en tu perspectiva se han cometido en el proceso de juzgamiento de este caso. Bueno, yo efectivamente no he ingresado desde el principio, he ingresado más o menos cuando estaba concluyendo la etapa preparatoria. Sin embargo, es ahí donde ocurre el imputado solicitó una cesación a la detención preventiva y la señora Daniela entra con un abogado particular aparte de nosotros, ¿no? Y nosotros ya en anteriores oportunidades ya le habíamos manifestado que nosotros no trabajábamos con abogados particulares. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros ponemos en juego nuestro prestigio, el compromiso moral que tiene la institución para abordar estos temas. Entonces, damos todo, ¿no? O sea, hacemos todo el trabajo y demás, y al final tuvimos tan mala experiencia que había un abogado particular y que, bueno, y en su generalidad ocurre, ¿no? Que se presentan a la audiencia y ellos cobran. Entonces, eso nos parece inmoral. Entonces, yo me puesto ya estos antecedentes con Daniela, pero en una audiencia de cesación a la detención preventiva, nuevamente volvió a ingresar un abogado que, bueno, resulta ser que era el enamorado de la abogada de la defensoría. O sea, como que la defensoría nos jugaba doble pasada, ¿no? Nos insistía a nosotros para que entremos, pero lo metía también al novio para que le pague la señora Daniela. Entonces nosotros Mm, retiramos desde esa audiencia ya, pero ya nosotros, yo había analizado el expediente y parece, y las preguntas y toda la investigación rodea al comportamiento de la madre. O sea, tú has debido revisar algunas declaraciones y preguntan, sí. ¿has visto a la señora Daniela ebria? Ella bebe mucho, o sea, comienzan a cuestionar el comportamiento de la madre. Y eso es netamente un sesgo de género, ¿verdad? Están inculpando el hecho delictivo al comportamiento de la madre y no se centralizaron en que el hecho delictivo era la violación de la niña y deberían indagar sobre ese hecho y no el comportamiento de la madre.
Entonces ahí ya tenemos un sesgo de género mm, que, que era claro y estaba por demás, ¿no? La retardación de justicia generada en la administración, o sea, es patente, ¿no? Una acusación que presentaba la acusación los abogados de la parte de defensa del imputado comienzan a incidentar y demás y hacen que no se le envíe el caso a Caranavi. Y en forma posterior a que es enviado el proceso a Caranavi, precautelan, o sea, que haya un vicio y para que retorne a Guanay. Y eso también genera retardación de justicia. Y en este interín de retardación de justicia, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que hay una resolución emitida, más o menos no me acuerdo bien si es de octubre o noviembre, esta resolución, donde logra una cesación a la detención preventiva, donde no se fijan garantes, no se fija ni siquiera una, una garantía económica, una fianza económica. Entonces, y que pese a existir el riesgo para la víctima, se le concede una cesación a la detención preventiva. Y hoy en día, o sea, este señor, su última firma, si no me equivoco, es más o menos la última semana de noviembre y ya no firma más, no tenemos autoridad jurisdiccional que haga, porque no habían miembros del tribunal, hemos estado siempre en acefalía en ese tribunal, entonces trabajando a media máquina. O sea, esas son las vulneraciones principales, pero yo creo que la retardación de justicia es lo que genera, a partir de lo que se genera las demás vulneraciones a sus derechos humanos de la niña, ¿no? No tomar en consideración el riesgo para la víctima cuando se determina su cesación a la detención preventiva, es dejar a la niña en mayores niveles de vulnerabilidad. Entonces, y ahora tenemos en casi 6 meses que no firma este hombre, que la fiscalía no hace un control para evidenciar si está cumpliendo y a lo que se ha sumado siempre la cefalía del tribunal, que es donde en este momento se tiene jurisdicción para ver este caso. Ujú. Ahora, eh, por lo que se conoce, Marisol, por lo que conocemos en otros casos, el tema de la retardación de justicia, en este caso en particular, bueno, en los dos procesos creo que tiene que ver con estas acefalías, pero también tiene que ver con algunas limitaciones de la fiscalía. Efectivamente, o sea, no sé si podríamos llamarle limitaciones. Tal vez sí podríamos llamar que tienen limitaciones en virtud de qué, en virtud al número de causas que ellos ven. Cada fiscalía creo que llega a ver, o sea, hay dos fiscales, por ejemplo, en Caranavi y Guanay tiene su fiscalía, pero creo que terminan alrededor de con 500 o 400 causas en cada fiscalía. Entonces, esa es una sobrecarga procesal, ¿no? Y al final hacen los casos sin realizar actos investigativos, en muchas circunstancias llegan a hacer acusaciones con los mismos elementos indiciarios que han utilizado en la imputación. Entonces, yo creo que la cantidad de fiscales no responde a la cantidad de problemática dentro del ámbito penal que se suscitan en estos lugares. Sí, doctora, Ujú. buenas. ¿Puedo preguntar? Sí, Eh, adelante, Arno. sí, precisamente hablando con el fiscal Tarqui, que es el fiscal, ¿no? De materia ya en Caranavi, con el que pude hablar durante mi visita a Caranavi, hablamos precisamente de eso, ¿no? De que el municipio carece de un juez titular, es decir, que están rotando jueces interinos y que eso hacía que estos jueces visiten solamente días y no tengan, digamos, el suficiente conocimiento de los casos y todo lo demás. Desde su perspectiva, este era uno de los puntos principales para este tema
de la mora procesal y de que de muchos casos empiezan a acumularse, ¿no? En las oficinas. A partir de aquello, doctora, bueno, el tema de la inexistencia de este juez titular que corresponda a este municipio también es una parte fundamental para que esto, el tema de la carga procesal sea algo determinante a la hora de que las personas que sufren este tipo de delitos no encuentren justicia. Sí, yo creo que es un factor, sí, que ha incidido mucho, pero no olvidemos que las acefalías, Arnold, han empezado el año 2019. Anteriormente, igual seguía habiendo retardación de justicia. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público incluso tiene causas de violaciones a niñas donde no han presentado la acusación, por lo tanto se ha extinguido la acción penal. Entonces, pretender darle toda, todo, o sea, echarle la culpa, perdón por la terminología tan doméstica, atribuir toda la retardación de justicia solamente por las acefalías que tienen en juzgados de instrucción, en tribunal de sentencia, no es del todo verdadero. O sea, se tiene una carga procesal, pero también hay una falta de compromiso del Ministerio Público, porque hay causas en Caranavi, por ejemplo, que se han hecho extinguir la acción penal porque no han presentado dentro de plazo la acusación fiscal. Ahora, a partir del 2019, la situación se ha agravado. ¿Y se ha agravado en qué sentido? En virtud de que también han entrado en acefalías la Administración de Justicia. Y ahí tenemos nosotros un caso claro, que es el caso de la niña, de esta señorita que es especial. ¿Por qué han logrado ellos la libertad? Porque el Ministerio Público no hizo un solo acto investigativo en 2 años y los tuvo detenidos preventivamente a ambos hermanos 2 años. Y después de 2 años que le sacan la combinatoria al juez, recién presenta la acusación, cuando en realidad la norma dice 6 meses. Por lo tanto, creo que debemos identificar muy bien que el Ministerio Público es un ente débil todavía para la magnitud del problema, que sigue cometiendo errores. Hay una falta de la debida diligencia en este tipo de procesos por parte del Ministerio Público, a lo cual se ha añadido la cantidad, las acefalías que han ocurrido a partir del año 2019. Porque a partir del año 2019 no teníamos ya 2 jueces del Tribunal de Sentencia, ya no teníamos juez de instrucción en Caranavi. El 2020 ya no tuvimos juez de instrucción tampoco en Guanay. El 2019 tampoco ya se tenía juez de uno. El 2020 tampoco se tenía juez de instrucción en Guanay. Entonces, fíjate tú, pero a todas las acefalías del Ministerio Público ha venido como añadido todas estas acefalías de la Administración de Justicia que han agudizado el problema ya existente. Esa sería mi mirada. Marisol, a ver, para complementar la pregunta de Arno, para que lo tengamos claro, si estamos hablando un poco de algo así como la ruta crítica que debe seguir cualquier proceso, yo soy víctima, presento la denuncia a la policía o directamente a la defensoría, de ahí pasa a la fiscalía para la etapa de investigación y para que se formule la acusación. Quisiera que nos traces, por favor, esas instancias para ubicar los cuellos de botella. Ya. Tú puedes presentar una denuncia, si se tratan menores, a la Defensoría, de manera directa a la policía o al Ministerio Público. Cualquier instancia que utilicemos, ya sea la policía o la Defensoría, siempre van a poner en conocimiento del Ministerio Público. Y el Ministerio Público inicia la etapa preliminar. ¿Cuál es la etapa preliminar? El conocimiento que tiene el Ministerio Público de un hecho delictivo. Tiene 20 días para poder
hacer sus actos investigativos e identificar al autor. Identificado el autor, formular la imputación, y es ahí donde empieza la etapa preparatoria, con la imputación y la notificación con la etapa preparatoria. Puede durar más que 6 meses. Pero fíjate tú, en el caso de esta chica que es especial, ha estado 2 años en etapa preparatoria. En ambos casos, porque son dos denuncias, ¿no? Sí, y en el otro caso, creo que ha estado, en el caso de Daniela, creo que ha sido más o menos 1 año. Ujú. Entonces, o sea, no respetan los plazos procesales el Ministerio Público. Si no le combinan, no hacen actos investigativos, no presentan acusación, ni nada de aquello. Ajá. Una vez que se hace, digamos, la denuncia ante la fiscalía y que la fiscalía debe asumir la etapa investigativa, idealmente en ese plazo de 6 meses, la fiscalía puede plantear la imputación, ¿no? No. La etapa preliminar es cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo, realiza actos preliminares de investigación para identificar al autor. Esa etapa Ajá. son 20 días y se llama etapa preliminar. Ok. Después de 20 días, pero nunca dura 20 días la etapa preliminar, duran meses, ¿no? Y fíjate tú, es por la negligencia del Ministerio Público. Supuestamente, nominalmente, lo que dice la ley, o sea, es 20 días. Supongamos que hacen 20 días. A los 20 días debe identificar al autor e imputarlo. Con la imputación y notificado el presunto autor empieza la etapa preparatoria. Esta es la etapa investigativa, empieza con la imputación. Tiene que durar 6 meses y es ahí también donde realiza todos los actos investigativos para juicio y debe durar 6 meses. A la conclusión de los 6 meses ya puede emitir un requerimiento, ya sea acusándolo para juicio sobre un requerimiento de sobreseimiento, que quiere decir que el hecho no ha existido, que el imputado no ha participado, o alguna salida alternativa. ¿Te das cuenta? Entonces la norma nos traza espacios temporales que debería cumplirse, pero no se cumplen. Ahora, emitida la acusación, se debe hacer el trámite ante el Tribunal de Sentencia. Y el Tribunal de Sentencia, para ver los casos de los yungas, el único que atiende Norizo Yungas es el Tribunal de Caranavi, que se llama Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi, ¿no? O sea, es de sentencia, de trabajo, seguridad social, bien largo, pero es el Tribunal de Sentencia. La imputación y la etapa preparatoria se hace ante el juez instructor, que es otra autoridad jurisdiccional. ¿Ya? Y en juicio pasa al tribunal, que son 3 jueces. El juez instructor es uno solito. Y ese es el que controla, el que ve la imputación, el que dispone su detención preventiva. En esos 6 meses está bajo el control del juez de instrucción en lo penal. Entonces, en Caranavi y en todas las áreas de los yungas, hemos tenido acefalías también en jueces de instrucción, como también en los jueces del tribunal. En el caso de la Asunta, Churumani, Coroico y Caranavi, tú me decías en algún momento que desde noviembre del 2019, bueno, a ver, así, en caso de Caranavi no había juez, en caso de la Asunta no había juez instructor, en Churumani 1 año y medio casi, y Coroico casi 2 años sin juez instructor, y en Caranavi también desde noviembre del 2019, ¿eso es correcto? Sí. Coroico tenía juez instructor. Coroico tenía cefalías, pero 2 meses, una cosa así, pero no, tenía juez instructor. Donde existían acefalías
era en Caranavi, el juez instructor no estaba desde junio del 2019. No me acuerdo si Ya, era mayo o junio del 2019, pero era el 2019. Juez instructor. Guanay no tiene juez instructor desde el 2020. Chulumani no ajá, tiene juez de instrucción penal desde el 2019. La Junta no tenía juez de instrucción en lo penal desde el 2020. O sea, son localidades de los Yungas. Te estoy hablando que no había jueces instructor. Ahora, el Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi entra en acefalía ya en noviembre del 2019, donde un juez es trasladado a la ciudad del Alto y el otro renuncia y se queda solamente la doctora Callejas desde noviembre del 2019. Y la doctora Callejas fallece en junio del 2020 por COVID. Y a partir de ahí ya no se tiene un solo miembro del tribunal y es ahí donde empiezan a entrar en, en suplencia el tribunal de Achacachi, que ha estado hasta más o menos enero del 2021 y luego ha estado Copacabana hasta la anterior semana, hasta hace 2 semanas más o menos. ajá. ¿Qué implica esto, en términos de vulneración al debido proceso, Marisol? Retardación de justicia. ¿Por qué? Porque la ley prevé que los plazos procesales no se aplican para los jueces suplentes, en primer lugar. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros presentamos un memorial, el juez debe emitir una providencia en 24 horas, un auto interlocutorio en 5 días, una cosa así, ¿no? Entonces, si él no cumple esos plazos, nosotros podemos denunciarlos por retardación de justicia, pero cuando los jueces son suplentes no tienen plazo. Por lo tanto, recibían memoriales que estaban guardados ahí meses y nadie podía decir nada porque no les corre plazo. Imagínate tú tener un tribunal que está casi como año y medio con acefalía, no les corre plazos. Un primer factor. Otro factor radica en que como eran jueces suplentes, tenían que atender la carga procesal de su asiento original y también tenían que ver la carga procesal del lugar donde están en suplencia. Por lo tanto, solamente alcanzan a trabajar 2 días, digamos, para Caranavi, donde a lo que más les alcanza es a providenciar los memoriales y a realizar las audiencias de cesaciones a la detención preventiva, porque juicios no han iniciado. Ujú. ¿Tú tienes alguna pregunta, Arnold, en este tema? Sí, Zulema. Hablando un poco, quizás un poco en el tema de las carencias que me han comentado que existían en que me había comentado el fiscal Tarki que tenían, digamos, en ese lugar para poder tomar estos casos. Uno de los temas fue, digamos, la carencia de la cámara GESEL y de la posibilidad, obviamente, de la revictimización, ¿no? De las víctimas. Son cosas que aparentemente tendrían que ser ahí, tendrían que existir para la protección de las víctimas, cosas que desde la perspectiva del entrevistado. Arnold, no sé si es mi conexión, pero yo te he escuchado totalmente entrecortado. No sé si tú has escuchado bien, Marisol. Sí, sí, no, yo lo he escuchado bien. Ah, ya, entonces mi conexión, adelante, sigan Sí, nomás. sí, se ve un poquito rojito la antenita de tu recepción, puede ser un poco eso. Pero aprovecho un ratito este lapso, doctora, si es que, digamos, tenemos 3 minutos, se va a cortar esto, como no tenemos una cuenta pagada, sería, una vez que se corte, retornar al mismo link, por favor. Ah, ya, no hay problema. Perfecto. Ya, entonces, en este tema de la carencia de una cámara GESEL, que creo que es determinante, y en el caso del representante de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el tema principal que daba mucha alarma, particularmente en mi caso, era el tema de los recursos económicos, ¿no? Que la alcaldía destina al tratamiento, al seguimiento y hasta la manutención
de los profesionales que trabajan en ese departamento. Ya. Has hablado con el abogado de la Defensoría de Caranavi, ¿no ve? Sí, el doctor Limachi, si no me equivoco. Ya, sí, 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 efectivamente, él es de Caranavi. Fíjate tú, o sea, mira que has recibido tú una queja de una de las defensorías o de las instancias municipales más completas, porque Caranavi y La Asunta son dos de los municipios que tienen casi equipo completo. Y cuando yo te hablo de equipo completo, te estoy hablando de lo siguiente, de que están desagregados DNA y SLIM. DNA tiene su abogado, tiene su psicóloga y tiene su trabajadora social. Y el SLIM tiene de igual manera su abogado y su psicóloga y su trabajadora social. Eso es lo que sucede. Pero fíjate tú lo que te está diciendo, que no les dan recursos, hay falta de capital humano, efectivamente, porque la problemática es muy grande. O sea, no llegan a abarcar para atender a todos los niños que llegan. O sea, a lo más que llegan es a presentar la denuncia y hacer como hace el Ministerio Público, esperar que pase el tiempo, pero no motivan actos de investigación ni nada de aquello. Entonces, ahora, por ejemplo, ese es un municipio que tiene desagregado de esa manera y de igual manera lo tiene la Asunta. La Asunta no tiene, por ejemplo, psicóloga en el SLIM, pero sí tienen tres abogados, uno de la DNA, otro del SLIM y otro para el adulto mayor. Entonces, son más o menos como que municipios completos. Pero, por ejemplo, hablar de otros municipios como Guanay. En Guanay, por ejemplo, solamente tienen un abogado que atiende SLIM y DNA. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Tipuani o de Teoponte, solamente tienen un abogado, no tienen psicólogos, no tienen trabajadoras sociales. O sea, esa es la problemática. ¿Y cuáles son, tal como te lo ha dicho el funcionario de la Defensoría y te ha dicho el funcionario de una defensoría de un municipio que casi tiene el equipo completo, ni siquiera ese equipo completo llega a abarcar y dar respuesta a la necesidad que tiene todo el municipio? Porque el problema de la violencia sexual contra niñas y el maltrato de niños es muy agudo en estas áreas. Entonces, Marisol, virtualmente entendimos lo que nos explicabas respecto de la situación de los SLIM y de las defensorías de la niñez, ¿no? Que en muchos casos pues no tienen ni siquiera el personal completo, ¿no? Y Caranavi sería un poco la excepción, según tu percepción, ¿no? Exacto, Caranavi, la Junta van a tener fusionados un solo abogado que atiende DNA, SLIM y demás. Tú nos decías, Marisol, hace un momento que todos los juicios de Noris y Yungas en la etapa preparatoria están en juzgados de instrucción, ¿no es cierto? Y que todo se centraliza en Caranavi. Eso significa que ¿cuántas causas estarán procesándose y como expresión de la retardación de justicia en el Tribunal de Caranavi? El año pasado eran 300 causas. La última vez que yo hablé con una de las jueces me dijo, hemos superado las 400 causas. Claro, porque no se tramita nada y han quedado paralizadas y todo se ha seguido acumulando. Es por eso que yo te sugería al inicio del trabajo que pudieras pedir datos estadísticos. Sin embargo, me gustaría que hables con Susana, porque Susana le han dado datos estadísticos, te cuento. Tal vez ella te podría proporcionar datos certeros de cuál es el número de casos que se tiene en el Tribunal de Caranavi. Ajá. Ahora, un detallito, creo que aquí
Arnold será clave porque él habló con el fiscal y según el fiscal no tienen estadísticas y ahí veíamos que hay un serio problema de verificación de los datos oficiales de la Fiscalía. Tú sabes que anualmente la Fiscalía en su rendición pública de cuentas habla de cuántos casos denunciados, de X, Y, Z delitos, y obviamente ahí está violencia sexual contra niñas y adolescentes, pero por lo que nos ha informado el fiscal, no tienen estadísticas. No sé si tú puedes complementar, Arnold. Sí, bueno, sí, una de las principales estos temas, ¿no? De este tema era conocer un poco, por lo menos un promedio de casos que se dan, no sé si semanal o mensualmente, específicamente en el tema de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no mencionó que no tenían datos exactos en ese momento y bueno, pues a mi insistencia de que pues, quizás, o sea, quizás, obviamente que yo había llegado al lugar sin un previo aviso, ¿no? O sea, como para que prepare las estadísticas. Sin embargo, creo que ese dato debería tenerlo. Me dijo que no tenían los datos en ese momento y yo le dije que, bueno, dentro de una semana iba a insistir, iba a llamarle para, pero me dijo que más o menos ese trabajo iba a durar más tiempo, más un mes por lo menos. Y obviamente ahí se notaba que no existían esos datos, ¿no? Ya, pero si no existe, si eso fuera verdad, ¿cómo es que la Fiscalía General nos saca datos estadísticos? Ese es nuestro cuestionamiento, esa fue nuestra reflexión de inicio. O sea, porque como te digo, Arnold solicitó cuántos casos se procesan, ¿no? Entonces digo, la verdad que no tengo las estadísticas a mano. Entonces, insistió y cuando se le dijo que se le podía volver a llamar en 1 o 2 semanas, dijo que esos datos era difícil de procesar, ¿no? Entonces, parece que ahí también hay algunas fallas en la fiscalía, ¿no? Exactamente, pero lo bueno hubiera sido tal vez indagar y decirle qué de verdadero hay en que se diga que la mayoría de los casos son violencia sexual contra los niños. O sea, porque, por ejemplo, hace un mes más o menos yo hablaba con la juez suplente de instrucción penal en la Junta y ella es la juez de Achocalla. Me decía, doctora, estoy realmente asombrada de la cantidad de casos de violencia sexual contra niños que hay en estos lugares. Y eso es lo que escuchas de cualquier autoridad. Entonces, me parece que hubiera sido bueno tal vez jalarle ese criterio, ¿no? Ajá. Bueno, sí, la verdad que se ha insistido sobre los datos, pero él no nos ha transmitido información. Y yo no sé si después tú nos puedes ayudar con el número de la juez suplente de instrucción penal de Achocalla y el nombre, ¿cómo se llama ella? Mañana te lo vería en uno de mis memoriales. Ya. Ya, ahora. Me gustaría conversar con ella. Exacto. También quien me ha hecho ese comentario ha sido la juez de Achacachi, la doctora Pérez, y me dijo, y ella es la juez de Achacachi, o sea, en el altiplano tú no encuentras tanta cantidad de violaciones, no encuentras, ¿ya? Ajá. Y me dijo, doctora, yo estoy muy asombrada, me dijo también ella, o sea, cuando entraron en suplencia de Caranavi, todos los casos son violaciones a niños, o sea, ¿qué pasa en estos lugares? Me dijo. Entonces, sería bueno que tengas acceso para poder hablar con ellas y también sería bueno que hables con los jueces del Tribunal de Copacabana, que son los últimos que han estado en suplencia. Ajá, los jueces del Tribunal de Copacabana estaban en suplencia para atender los casos de Yungas. Claro, estaban en el tribunal, o sea, en el Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi. Ellos han estado desde enero hasta hace más o menos 2 semanas. Y el Estado de Achacachi, el Tribunal de Achacachi ha estado supliendo desde junio del 2020 hasta enero del 2021, cuando entran recién los de Copacabana. Entonces sería bueno que hables con ellos y te vas a dar cuenta que tienen esta percepción. Ajá. Ahora, a ver,
para que no se me pase esto a riesgo de ser un poco desordenada, cuando estás hablando de tribunal de jueces de sentencia, más allá de que hubieran sido suplentes o no, estamos hablando de que en Caranavi es donde se realizan los juicios y se logra eventualmente la sentencia, porque alguna vez yo hablé con el abogado del Slim de la Asunta, y una dificultad que me la relataba es que desde la Asunta había que ir hasta Caranavi, que ya era un problema, ¿no es cierto? Y desde Caranavi había que venir a La Paz. ¿Eso es así? Es así, efectivamente. Como te digo, el juicio tiene 3 etapas. La etapa preliminar, todo proceso es desde que tiene conocimiento el Estado del hecho delictivo hasta que la sentencia tenga ejecución de sentencia, ¿ya? En la etapa del proceso propiamente dicho para llegar a una sentencia está la etapa preliminar, que la ve solamente el fiscal y solamente con el aviso al juez cautelar. Luego de que imputa, ya conoce y controla el juez de instrucción penal esos 6 meses. Después de esos 6 meses, si el fiscal acusa, pasa a tribunal de sentencia penal. El tribunal de sentencia penal está conformado por 3 jueces. Ese tribunal, el único que hay es en Caranavi. Es por eso que después de la etapa preparatoria del juez instructor de la Junta, tenían que pasar a Caranavi para ver el juicio. Es decir, tenían que viajar desde la Junta hasta Caranavi para poder estar en una audiencia de juicio. Y en muchos casos, ¿por qué se trasladaban también a la ciudad de La Paz? Porque como lo dijo el fiscal, no tienen cámara Gesell y para la declaración de la víctima había que recurrir a la ciudad de La Paz, porque la única cámara Gesell que tenían es en la Fiscalía Departamental. Ajá. Ahora, este tribunal de sentencia de Caranavi, Marisol, ¿siempre ha existido? Siempre ha existido. Ajá, porque en 2 oportunidades yo lo entrevisté al abogado de la Asunta en La Paz, porque estaba con los representantes de al menos 2 o 3 víctimas, porque venían más o menos en grupo, para la etapa de juicio en La Paz. ¿En qué caso se da eso? ¿Ante las acefalías o cómo es? No, ¿sabes qué sucede? Que algunos jueces, cuando son nuevos, por error no mandaban al tribunal de Caranavi, ¿ya? Entonces lo mandaban al tribunal de turno de La Paz. Y como ninguna de las partes se quejaba, o sea, se llama, el término técnico es plantear un incidente de falta de competencia territorial, ¿ya? Entonces, se le dice, señor juez, el delito no ha ocurrido en la ciudad de La Paz, ha ocurrido en la Asunta, y quien debe ver en la etapa de juicios, señores miembros del tribunal, es el tribunal de Caranavi. Entonces de La Paz nos los mandaban otra vez a Caranavi. Pero como ninguna de las partes dice eso, entonces se desarrolla en La Paz. Eso se llama cuando las partes tácitamente aceptan la competencia de un tribunal que no es competente. Por ejemplo, hace un mes hemos sacado la sentencia de 30 años sin derecho a indulto de un caso de violación a una niña de Irupana, aquí en el Tribunal Segundo de La Paz. Ajá. Ahora, desde el punto de vista de la vulneración de derechos a la víctima, en este caso, lo que se advierte es negligencia. No logro entenderte la pregunta. Cuando tú me dices ninguna de las partes ha reclamado y se da tácito reconocimiento a la competencia territorial de un juez, en este caso a un juez de La Paz en lugar del juez a un tribunal de La Paz en lugar del tribunal de Caranavi,
pues yo que soy víctima no tengo por qué conocer los procedimientos. Se supone que me tiene que asesorar mi abogado y tiene que actuar conforme a ley. A eso me refiero. O sea, hay de alguna manera negligencia de los abogados que finalmente son también parte del sistema de operadores de justicia. Sí, puede ser, desde un punto de vista puede ser negligencia, pero por ejemplo yo les pido, o sea, he estado insistiendo en los jueces instructores en esta gestión, les he dicho por favor remitan a la ciudad de La Paz porque no hay tribunal en Caranavi, o sea, no es claro, ese es un caso excepcional, ¿no? Es un caso excepcional, pero ¿por qué es bueno que a veces lo conozca el tribunal del área rural? ¿Por qué? Porque él conoce, se supone que conoce el contexto cultural, idiosincrático de la región, ¿te das cuenta? Por eso es bueno que lo conozca él, pero bajo estas circunstancias, como estábamos, era preferible que se venga todo a La Paz y lo resolvamos en La Paz, porque estamos corriendo el riesgo de que queden en la impunidad, porque les están dando libertad. Ajá. Recording in progress. Ajá. Hola. Sí, todo, Arnold. continúa, Zula. Todo bien. Ya, entonces, tú en algún momento, Marisol, me planteaste también una preocupación vinculada al funcionamiento de ciertos consorcios que se articulan entre abogados, jueces, fiscales. Claro, es una temática compleja de verificar porque son actos de corrupción que no se los comete a la luz pública, pero existen indicios que nos pueden seguir permitir seguir algunas pistas en esa dirección. Sí, cuando hablábamos del caso de la Asunta, ¿no ve? Donde el juez le da libertad indicando que la víctima y la abogada estaban presentes cuando en realidad no estábamos y luego con un decreto saca y dice, me había equivocado esa parte del párrafo. O sea, pero ese caso no ha entrado a la investigación, y era el caso más patente, ¿no? Y ahí tendríamos que, o sea, ahí queríamos hablar del consorcio de Tinini, Rivera y Rebollo, porque ellos son los que hacen, donde están metidos estos abogados es donde más irregularidades existe en los procesos. Ya, entonces, pero no sé hasta qué punto vas a poder aseverar aquello, pero el hecho de que tengamos eh, personas en libertad que han cometido delitos de violaciones a niñas con reconstrucciones genitales, o sea, no nos refleja que algo no están dando bien. Uh-huh. Y a investigarse y hacerse auditoría. Me gustaría a mí que ustedes planteen la necesidad de hacer auditorías jurídicas a estos tribunales y jueces que de maneras recurrentes otorgan la libertad. Porque recuerdas que también teníamos que tocar el tema de la juez que les da libertad en acciones de libertad los fines de semana cuando a ella la colocan, pero no sé si alcanzaste a hacer esa investigación. No lo logré, estaba pendiente en mi pero la verdad es que a mí me resulta medio difícil, digamos, acceder a información fidedigna que me pueda confirmar aquello, ¿no? Porque tendría yo intenté averiguar por otros lados si es que había un registro de las veces que esta jueza ha actuado y las veces que ha fallado, pero lamentablemente, pues para nosotros, una de las conclusiones de cualquier investigación en el ámbito judicial es pues que no hay transparencia en el acceso a las fuentes, ¿no? Sí, pues, o sea, no les permiten, ¿no? O sea, no les prestan el cuaderno, el libro diario, no No. les prestan acceso, y ese es un problema, ¿no? Uh-huh. Ese es efectivamente un problema, pero de todas maneras ahí está pendiente y vamos a tener que en estos últimos días de reportería ver algún mecanismo. Me imagino que tendrá que ser el Consejo de la Judicatura, según lo que tú me orientaste. Sí, ¿te acuerdas que habíamos conversado y hablar con el Consejo de la
magistratura Ajá, exacto. Ese es uno. preguntarle si había, no sé, tal vez podrías indagar si se hacen auditorías jurídicas a los jueces, porque alarma el nivel de casos donde se les da libertad a violadores y a feminicidas, ¿no? Ujú. Ahora, eso está vinculado a la 1173 en el caso de los Generalmente, feminicidios, o sea, ¿no? sí, la 1173 ha abierto muchos caminos para lograr la libertad, pero asimismo como que ha abierto caminos para lograr la libertad, también ha cerrado algunos mecanismos. Por ejemplo, ahora, con esto que te decía yo de que habían etapas preparatorias que duraban 2 años, como en el caso de esta chica especial. Por Ajá, ejemplo, ahora ya no ocurre con la 1173, porque la 1173 establece que cuando se determina en la imputación una medida, por ejemplo, de detención preventiva, directamente ya el juez dice, vamos a hacer control jurisdiccional de aquí a 5 meses y fija ya la fecha y la hora. Por ejemplo, en enero dice, está, digamos, en la audiencia de medidas cautelares. El 15 de enero y ya lo fija para el 15 de mayo a horas 3 de la tarde se va a llevar a cabo su audiencia. Es decir, que si el fiscal para esa fecha no ha solicitado la ampliación de la etapa preparatoria justificando o por lo menos ha presentado la acusación, el juez puede darle libertad. ajá. ¿Ya? Entonces ya no hay ahora esa retardación de justicia porque de alguna manera la 1173 ha cerrado esa pausa. Pero fíjate que ese mecanismo de darles libertad no se aplica cuando ya tiene acusación. Es decir, que los procesos que están en juicio en Caranavi ya no se les puede dar libertad bajo ese razonamiento de la 1173. Ujú. ¿Y qué pasó en los casos, en estos dos casos que estamos analizando? Porque, bueno, en ambos casos se les ha dado libertad, ¿no? Sí, en el primer caso, en el caso de Daniela, le ha dado porque la juez dijo, me han hecho una acción de libertad y nos han ordenado que le demos libertad. Y yo por eso le he dado, yo le decía, ¿dónde están los garantes, la fianza? O sea, nada. En otras le ha dado detención domiciliaria y te puedes escapar porque no vas a perder plata y tampoco les vamos a seguir a tus garantes. Eso fue lo que le dijo y ahí ha corrido plata. Es un hecho que ha corrido plata. Y en el otro caso es porque efectivamente había pasado 2 años sin que los acusen, pero nosotros hicimos en ese caso, les dieron la libertad y nosotros hicimos un amparo constitucional que nos dio la tutela y la sala penal primera, los dos vocales, hicieron caso omiso al razonamiento del amparo constitucional. Ujú. Arnold, ¿algo más que esté en tu cabeza de las reuniones que tuviste, las entrevistas? Sí, bueno, particularmente hablando con los padres de la pequeña y con el padre de la señorita, ¿no? Con capacidades especiales, veo esa frustración, ¿no? En todo en toda en todas en todo el proceso de la entrevista veo una frustración total y en cuanto a la justicia, y bueno, particularmente en el caso de los padres, ese temor latente que existe, ¿no? Porque ellos han tenido que abandonar el lugar donde vivían, donde se ha generado el hecho, la violación. Ahora vivían en Guanay, ahora se vinieron a este lado, a Caranavi, y aún están pendientes y con el miedo y con el temor de que el agresor sexual aparezca de repente, ¿no? Ahí en la ciudad. Y bueno, me comentaba el padre que la madre del acusado hasta había ofrecido dinero, había pagado a gente para que le haga daño, intimide al padre de familia para que obviamente de alguna manera pues se genere miedo y pues se desista, ¿no? Porque lo último que me dijeron fue que la madre del acusado había planteado una contrademanda en contra de los padres, acusándolos de que
de haberse inventado todo el proceso, ¿no? Y bueno, pues y curiosamente me decían que se había emitido una, habían desvirtuado esa acusación en Caranavi. Sin embargo, la madre del acusado insistió y creo que llevó el caso aquí a La Paz. Y cuando ellos quisieron, los padres, defenderse con esa negación que se le dio en Caranavi, había desaparecido el documento, no encontraban. Entonces estaban en ese pendiente también, en ese temor de este tema judicial, obviamente que ellos se convertían, pasaban de ser víctimas a acusadores, digamos, y para ellos prácticamente era algo de nunca acabar, ¿no? Este tema. Yo, bajo mi mirada, yo creo que eso hay que resaltarlo en la investigación. No sé cuál sería tu criterio, Zulema, pero yo creo que eso tiene que quedar claro. Fíjate tú que de víctimas pasaron a ser acusados en un delito penal y ahí se nota claramente con abogados particulares, ¿no? Cómo prima el poder económico, ¿no? En este tipo de casos. Ajá. Ahora, una consultita asociada a esto. De acuerdo con el expediente y toda la información que tú misma me has brindado, Marisol, en el caso de la niña especial, ella ha sido violada por un sujeto y al poco tiempo y embarazada por él y después por el hermano. Ahora, ¿cómo es posible que demore tanto un proceso si me imagino que habrán pruebas genéticas? ¿Me explicas eso, por favor? Claro, es que el fiscal no hizo nada en la etapa preparatoria, o sea, no hizo acto investigativo alguno. La niña la primera violación del primer hermano ha tenido un bebé, hay un producto, hay una niña que ha nacido. No le han hecho la prueba de genética, no le hicieron nada, no hicieron nada. Y después cuando la viola el segundo hermano y se la mete al monte, igual la tiene ahí violándola una semana y tampoco hace nada, lo imputa y los mete a la cárcel y son 2 años que no hace un solo acto investigativo. Ajá, o sea, ya, y legalmente, bueno, ¿cómo se tipifica esto? Que hay una falta de la debida diligencia en la recolección probatoria. O O sea, sea, hay un estado de total indefensión de la víctima. sí, o sea, hay un estado de total irresponsabilidad del deber del Ministerio Público de recaudar todas las pruebas para llevarlo a juicio. O sea, no hace nada y los tiene ahí detenidos preventivamente. Viola tanto los derechos de la niña, de la menor, de la chica especial, como también los derechos de los imputados, porque los tiene detenidos preventivamente durante 2 años. Ahora, esa es una manera, discúlpame, Marisol, es obviamente difícil de probar, pero yo sospecharía que, que finalmente dice, quédense 2 años ahí y yo no voy a hacer nada, digamos, ¿no? Porque si estos tipos hubieran sido imputados, ¿a qué penas corrían el riesgo de ser sometidos? O sea, ahorita todavía siguen corriendo el riesgo porque estamos en etapa de juicio, pero como no hay tribunal, no sabemos cuándo, pero ellos ya están en detención domiciliaria, ¿no ves? Y como no hay Ya. control, se salen y hacen lo que quieren, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la pena para ellos? Sería una pena agravada por las características de la chica, de la víctima, que es una persona de capacidades especiales. Por lo Ujú. tanto, asimila a ser una niña, ¿no? ¿Y eso qué significa en términos de años? De 25 a 30 años. Ajá. Claro, entonces realmente, ¿y qué pasa si no tuvieran la abogada que tienen? Me estoy refiriendo a ti. Si seguiría la negligencia del Ministerio Público, etcétera. Estamos
realmente este es un hecho flagrante de impunidad. Sí, es más, o sea, gracias por el halago que me haces, pero fíjate tú, a mí me está costando trabajo sostenerlo al papá de esta chica, porque, o sea, cuando ellos los ven en libertad, como que se les ha caído el mundo y se les ha caído el proceso y llegan a la convicción, ya no hay caso de hacer nada, ya no sirve nada. Entonces él está en esa situación, el papá de esta chica. O sea, y ellos están en libertad, o sea, ¿qué más puedo hacer, doctora? No hay justicia para nosotros. ¿Y qué le puedo mentirle? Decirle, de aquí a un mes vamos a tener una sentencia y luego va a ir a apelación y va a durar un mes y a casación otro mes. En 3, 4, 5 meses vamos a tener sentencia ejecutoriada y los vamos a hacer retornar a la cárcel. No podemos. Eso no es la verdad, porque la verdad es que con mucha suerte vamos a llegar hasta fin de año con una sentencia en primera instancia. Ellos van a apelar y va a venir a dormir al tribunal departamental por 2 años. Y si van a hacer casación, va a dormir otros 2 años en Sucre. Estamos hablando de casi 5 años, más los 4 años que llevamos en esto, son casi 8 o 9 años. O sea, fíjate tú la vulneración. O sea, es un caso que tiene más tendencia a quedar en la impunidad. La mayoría de mis casos que veo yo esa debilidad, o sea, que esa falta de esperanza en los padres, termino diciéndoles que me den a mi poder. Ujú. Porque ellos al final me dicen, doctora, lo dejaremos, yo ya no puedo ir a la audiencia. Sí, sí, doctor, añadiendo a eso y un poco aportando el tema de la perspectiva de los entrevistados que he tenido allá en Caranavi, dos factores más que se le puede añadir a este tema son el tema económico, porque ir de juicio en juicio, ir de viajar de Caranavi, porque no hay un juez a La Paz, representa un gasto económico enorme, sobre todo para aquellas familias que no tienen los recursos económicos necesarios, ¿no? Y lo segundo es la invisibilidad que tienen muchos casos, porque como también se ha incluido dentro de nuestra entrevista, el tema de que muchos casos de violación a niños, niñas, adolescentes, se genera un cierto acuerdo interno, ¿no? Dentro de las comunidades, como que ahí se genera un acuerdo entre partes y muchas veces estos casos quedan invisibles ante la justicia. Efectivamente. ¿Y cuál es el eje motivador para que los padres lleguen a transar? El eje motivador es que les dicen, por ejemplo, siempre acuden a sus comunidades, a sus autoridades de la comunidad, ¿no? Entonces el agresor le dice, por favor, convéncemelo, transaremos, les voy a dar esta mi parcela o les voy a dar 2 toros, que ya no hagan problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el jefe de la comunidad? Va y le dice, ¿para qué te vas a meter a un juicio? Va a durar años y no vas a conseguir nada. Mejor agarrar los 2 toros, agarrar la parcela, vas a tener con qué mantener a tu familia y demás. Ahora dime tú, ellos han escuchado o a un familiar o a un vecino decir, la justicia no hay para nosotros, porque los juicios duran años y se salen de la cárcel, ¿no ve? Entonces, bajo esa convicción, ¿qué es lo que hacen? Efectivamente, reciben los 2 toros, porque conocen, no hay confianza en la justicia. Entonces, hay un contexto cultural que también da lugar a la impunidad, pero es un contexto real y objetivo cultural, porque esa es la realidad. Sin embargo, si tú... Marisol, es un contexto cultural que también responde a la falta de confianza en la ley, ¿no? Y en el sistema. O sea, esa es una realidad objetiva de la sociedad y de la justicia que dentro del contexto cultural se lo está adoptando como real. Ajá. Entonces, por, es, por esa estructura y esos mecanismos y la autoridad quien decide dentro de las comunidades es el Filacata, es el presidente de la Junta de Vecinos,
una autoridad de esa naturaleza, entonces reafirma lo que más o menos duda el padre, que es el padre de la víctima, y es ahí donde hay más tendencia a llegar a un arreglo dentro de la comunidad, porque hay una veracidad en lo que dice, la justicia no le va a dar respuesta. Porque aquí también se está advirtiendo que no se cumple la responsabilidad del Ministerio Público de actuar de oficio, ¿no? Porque de hecho las autoridades comunitarias no tienen competencia para ni siquiera mediar, interceder, ni pronunciarse en este tipo de delitos. Efectivamente. O sea, no, si al Ministerio Público no lo empujas, no pasa nada. Si a la Defensoría no le empujas, no pasa nada. Entonces, ahí hay una inmoralidad. ¿Por qué? Cuando nosotros realizamos talleres para las defensorías y demás, o ONGs, ¿qué les decimos? ¿Qué debemos hacer cuando viene una víctima de violencia? Por ejemplo, nosotros hemos estructurado una guía de atención y donde tenemos dos parámetros fundamentales en esta problemática de los yungas. El Ministerio Público, apenas viene la víctima, se somete al médico forense, debe pedir la declaración anticipada en cámara GES de la niña y debe hacer la evaluación psicológica. El primer momento en que los padres traen a los niños, están en expectativa, quieren colaborar, todo eso. Entonces, si logran la declaración anticipada en cámara GESEL, la pericia psicológica de la niña, ya puede irse el Ministerio Público y la Defensoría solos a juicio. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la Defensoría está esperando que haga la víctima. Porque cuando les preguntamos a los de la Defensoría, ¿por qué ustedes no le están pidiendo al fiscal declaración anticipada? Es que ya no viene la mamá. O sea, no. ¿Para qué le paga al abogado de la Defensoría el Estado? Para que defienda a la niña, no para que le defienda a la niña solamente por el impulso de la madre. No, esa es una convicción moral que tenemos. Yo, ¿por qué la defiendo? ¿Por qué defiendo a esa niña? Porque hay alguien que en mí ha confiado y esa es la cooperación que yo recibo para que yo logre una sentencia para esa niña. Entonces yo puedo esperar que esa niña o su mamá venga a decirme, doctora, hágamelo, pues, ¿puedo esperar? No, yo debo sacarla, yo debo garantizar sus derechos, yo debo decirle, señora, por favor, permítame que su hija declare en cámara GESEL y la llevemos a un psicólogo. Después puede ingresar a su colonia y la vamos a llamar para una terapia de su hija y demás. Lo demás déjeme hacer a mí con la Defensoría y con el Ministerio Público. Eso deben hacer, Zulema. No tenemos por qué estar revictimizándoles, no. Y luego llamarle, señora, estoy presentando acusación, le pediría que pase por la fiscalía porque nosotros ya tenemos todas las pruebas y lo vamos a acusar. Entonces va a venir, ¿qué han hecho? Lo estamos pasando ya a juicio, señora. ¿Quiere usted venir a juicio? Puede venir, señora, y explicarle, ¿no ve? Tal vez va a venir a la primera audiencia, a la segunda, y si va a ser rápido en un solo día, tal vez va a venir todo el día y le van a dar una sentencia. Pero ¿a quiénes? A mí me tiene que preocupar. Al abogado de la Defensoría le tiene que interesar lograr una sentencia. Si él no logra una sentencia y tenemos casos en la impunidad, los abogados de la Defensoría se han aplazado. Si el Ministerio Público no busca a los que se han ido, les dan cesación, no presenta acusación, hay una sentencia absolutoria, ¿quiénes se han aplazado? El Ministerio Público, Zulema. Pero nunca vamos a poder decir que quienes se han aplazado son los padres, porque los padres no tienen por qué hacerlo, porque hay toda una estructura del Estado que a viva voz nos dicen que hay una protección reforzada para los niños. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese padre? Tratar de ayudarle a recuperar a su hijo, pero no podemos, a su hija, pero no podemos decirle, pues venga usted y impúlseme en mi trabajo que moralmente estoy obligada a hacerlo.
Eso es lo que tenemos que transmitir a estas autoridades, que tienen el deber que el día que veamos que hay un caso en la impunidad, se ha aplazado como miembro del Ministerio Público y se ha aplazado como profesional abogado. Ese es mi Marisol, forma de pensar. Marisol, la hipótesis que nosotros estamos manejando es que la impunidad naturaliza la violencia. Me estoy imaginando, por ejemplo, un X caso, el caso que tú nos has planteado de esta niña especial que ya lleva, ¿tú cuántos nos has dicho? 6 años. La impunidad puede hacer suponer a la comunidad, a los padres y a la propia niña que la violencia es normal y que cuando llegue a su vida adulta, pues eso es lo que se merece. Ese es el mensaje que nos está dando el sistema de justicia a las mujeres. Sí, efectivamente. Ese es el mensaje que no solamente nos da a las mujeres. ¿Qué nos está diciendo a las mujeres? Mírenla a la fulanita que ha sido violada y que su agresor están dando. Por lo tanto, esa suerte la tenemos las mujeres y debemos prepararnos para recibirlo en cualquier momento. ¿Y cuál es el mensaje que les da a los agresores? Les dice, véanlo al Pepito Pérez, ha violado a 2, 3 niñas, pero está caminando las calles, lo que quiere decir que este es un acto naturalizado y lo puede hacer el Pepito, el Juanito, el Pedrito, el Carlitos, el Juanito. Dime tú si no estamos naturalizando la violencia sexual. ¿Por qué sucede tanta violencia sexual en los yungas? ¿No te has preguntado? Porque como ellos, el que viola a su hijastra, el que viola a la vecina, el que viola a las niñas, está campeando las calles, entonces todos dicen, es natural, nadie dice nada, no hay problema. Podemos también, si él la ha violado y están dando, es mentira cuando me dicen que hay cárcel para los violadores. No, yo puedo violarla a mi vecina. Estamos naturalizando. Y eso es lo que está ocurriendo en los yungas. La impunidad está reforzando este tipo de conducta. Zulema, perdón, vamos a volver, ya va, debe ser unos 10 segundos más. Esta última más, volvemos, por favor. Ya. ¿Tú sigues, Arnold? Vamos a volver, ya se va a cortar ahora. Entonces volvemos. Volvemos, por favor, sí, doctora, por favor, volvemos. Es ya nuestra última sesión. Hola. Hola, Arnold, ¿ya volvió Marisol? No, recién va a entrar. No. Ya. Creo que está bien, ¿no? Sí, está bien, me parece que estamos haciendo bien. Ya, ahora sobre tus reuniones, tus entrevistas, ya tú metele esta última fase, querido Arnold. Puntualizaciones que te parezcan relevantes. Perfecto. Pero creo que querías plantear una pregunta más, ¿no? Planteala nomás, por favor, esto. Ya, entonces estábamos, Marisol, gracias por tu tiempo, realmente es vital esta charla porque nos permite ordenar el relato, ¿no? No queremos cometer errores y queremos colocar en su verdadero lugar los testimonios, las entrevistas, la perspectiva de jueces, fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos hablando del impacto de la impunidad. Yo quisiera preguntarte en esa dirección, ¿qué adviertes en las víctimas cuyos procesos hoy tú estás, digamos, conduciendo? Los dos casos que estamos analizando. ¿Qué sensación? Tú en algún momento me decías que al menos hay un caso en el que una de las víctimas te dice, ya no quiero ir, digamos, ¿no? O sea, y hay resignación, y hay frustración. ¿Qué adviertes? Las víctimas, mientras los tienen en detención preventiva, tienen una posición de esperanza, ¿no? O sea, muy pocas llegan a comprender lo que es una detención preventiva y lo que es una sentencia ejecutoriada con privación de libertad.
pero ambos tienen un común denominador y es que está en la cárcel. Y para las víctimas ese es un aliciente, ¿te das cuenta? O sea, él está purgando, él está pagando lo que hizo, pero cuando ya les dan cesación, es ahí donde hay una desilusión y dicen efectivamente la justicia no es para nosotros. Él ha cometido esto y él está caminando las calles y desgraciadamente, o sea, no aprenden, ¿no? No tienen actitudes de humildad y demás, y lo primero que hacen es ir y hacerse ver y reírse en su cara. No como diciéndoles, mira lo que ahora estoy caminando, en vano has hecho, y estoy igual en libertad. Eso es lo que hacen. Y eso les llena de amargura, de desilusión, y pierden esperanza. Y dicen, y dicen, para toda mi realidad, donde debo trabajar, donde veo que mi hija está afectada psicológicamente, donde asumo que debo apoyarle con mayor tiempo a mi hija para ayudarle a superar el problema, no voy a perder el tiempo para que éste esté en libertad y salga. Entonces prefiero. Muchas madres piensan y dicen, prefiero abocarme a ayudar a mi hija a salir del problema. Entonces, Ujú. esa es la desilusión que ellos tienen y esa es una realidad. Yo completo esto. Hay de alguna manera también estigmatización social a una víctima de violencia sexual, es decir, que no solamente les falla la justicia, sino también su entorno. Estoy pensando en algún momento en Santa Cruz, cuando hice una entrevista a una víctima de violencia sexual, cuando niña, ella era joven, ya me dice, o sea, yo por ejemplo tuve una pareja y cuando la pareja se enteró que yo fui violada, es decir, me menoscabó en mi integridad como persona, ¿no? Y en otro caso, una víctima me decía, ¿qué voy a hacer? O sea, yo ya no soy la mujer que seguramente mi pareja estaba esperando y entonces soporta cualquier situación de vulneración de sus derechos ya en una etapa en la que supuestamente está rehaciendo su vida. De ahí es que yo me ratifico en la hipótesis de que cuando hablamos de que la impunidad naturaliza la violencia y se prolonga desde la vida de una niña hasta su vida adulta, parece que es una realidad. ¿Qué opinas tú? Efectivamente, muchas de nuestras víctimas nos piden dejar el caso porque como hay tanta retardación de justicia, ponte que ellas han sido vejadas sexualmente a sus 14 años y como seguimos y llegamos a juicio después de 4 años, ya ellas tienen 18, 19 años y algunas han iniciado ya sus relaciones de concubinato, matrimonio y nos dicen, quiero borrar esto de mi vida. O sea, es más, tengo miedo hasta que se entere mi pareja. ¿Te das cuenta? Un primer Ujú, aspecto. Y un segundo aspecto es la estigmatización que sufren. O sea, las comunidades más pequeñas, pueblo chico, infierno grande. O sea, no dicen aquella niña, María, ha sido violada y debemos ayudarla, sino que comienzan a estigmatizarla, ¿no? Y comienzan a decirle, no, es que es una niña cualquiera y que mi hija que está en su mismo curso no debe hablar, ten cuidado porque esa chica tiene este antecedente. O sea, lo ven como algo, como un hecho criminal y la culpabilizan a ella. Entonces, todo eso vive en las víctimas, aparte de la impunidad, aparte del daño que les hacen sus agresores, todavía viven la estigmatización social, ¿no? ujú. Arnold, Sí, ya casi para cerrar esta entrevista que me ha parecido también muy importante y muy interesante desde la perspectiva de la doctora, quisiera también un poco ahondar en el tema de las carencias que me ha manifestado precisamente desde representante de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Me decía, y algo alarmante que me parecía para mí, era que si bien ya tenían recursos limitados, este año se proyectaba una reducción al 50% de sus recursos. Y obviamente eso hacía que los 6 funcionarios, si no estoy mal, que estaban a disposición de ese departamento,
pues corrían el riesgo de reducirse a la mitad. Una de las preguntas principales dentro del cuestionario fue que de dónde sacaban recursos para poder promover estas campañas de concientización, ¿no? De prevención del tema de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y me decía que no existían recursos, o sea, no había recursos, no había dinero para aquello. Entonces, siempre se apoyaban o tenían que apoyar y buscar recursos de entidades, de ONGs, de fundaciones para que los ayuden con los afiches, eh, con esos temas logísticos, que no había dinero para un albergue, que no había dinero para costearse un vehículo, para costear la gasolina para la ambulancia, para ir a recoger, a rescatar a la víctima, a la niña o al niño que ha sido víctima de violación. O sea, esos son temas realmente preocupantes y bueno, desde su perspectiva que usted está más pues inserta en este tipo de casos, nos puede dar una opinión al respecto, doctora. Sí, yo creo que ahí también juega un papel muy importante la cultura, ¿no? Y tal vez esta mirada política que le dan a toda la gestión municipal. ¿Y qué es lo que le importa al alcalde? Le importa que se construya la plaza, poner luz en la plaza, tal vez algo de las calles y demás, pero no le importa dar recursos para los niños, porque, o sea, no crea impacto el, el tener que, mm, ¿cómo te diría?, destinar dinero para algo que no va a tener impacto políticamente para él, porque al último que ve desgraciadamente la población es realmente echarle la mirada para ver cómo están nuestros niños dentro de nuestra población. A lo que más le van a mirar es que digan la plaza ha sido arreglada, las calles han sido cementadas, tenemos cordones de acera y demás, ¿no? Que es algo muy visible, pero nadie le echa, o sea, dentro del discurso político no está la interrogante de preguntarnos cómo están nuestros niños, cómo estamos defendiendo los derechos de nuestros niños dentro de este espacio geográfico, dentro de este municipio. Yo, o sea, yo jamás he escuchado que en estos lugares de los yungas haya tanta violencia sexual hasta que no he entrado a trabajar ahí. Entonces, ¿qué nos refleja? O sea, particularmente a mí me refleja lo siguiente, que a nadie le importa a los niños, no les interesa, no es un tema político para ellos. A partir O de sea, que yo trabajo, o sea, realmente he visibilizado y he tenido la suerte de también trabajar en una parte del altiplano, pero cuando yo iba al altiplano y hablaba con las defensorías, tenían 2, 3 casos de violencia sexual, pero cuando ya entro a los yungas, yo encuentro pues ahí que hay cualquier cantidad de violencia sexual y tenemos agresores, tenemos realmente casos emblemáticos donde se ha hecho un daño muy fuerte a las niñas que han tenido reconstrucciones genitales o hemos tenido violadores en serie. Ya esas problemáticas reflejan, o sea, que algo está sucediendo en los yungas y yo ahí lo relaciono con estos niveles de impunidad, cosa de que no sucede en el altiplano. Me parece que la cultura indígena allá es mucho más sancionadora. No sé, la verdad es que amerita un estudio cultural muy fuerte, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo. Pero yo me atrevo a decir que en los lugares de los yungas los niveles de la impunidad llegan a estos alcances y que tienen este efecto de la naturalización de la violencia sexual hacia los niños. Marisol, yo quisiera redondear esta entrevista. Me parece vital tu enfoque para una mirada desde el punto de vista de la doctrinal y de la normativa. ¿Cuál es la significación, por ejemplo, del interés superior del niño, de la legislación vigente en Bolivia y no solamente estamos hablando del Código Niño, Niña, Adolescente reformulado en los últimos años,
sino también de la normativa constitucional que da preeminencia a los tratados internacionales que ha firmado Bolivia y cuál es tu perspectiva de su cumplimiento o incumplimiento. Yo creo que la legislación interna tiene avances muy significativos en lo que se refiere a la protección de los niños. Hablar desde un marco constitucional, creo que el constituyente boliviano ha incorporado en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado el interés superior del niño. Pero hay una pregunta que yo me hago y es, ¿realmente los juzgadores conocen los alcances de lo que es el interés superior del niño? El interés superior del niño viene del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 3, que habla del interés superior del niño, ha dado lugar a un conjunto de observaciones generales, análisis doctrinarios para entender el alcance del interés superior del niño. El Comité de los Derechos del Niño ha interpretado el interés superior del niño en casi 40 páginas de lo que significa el interés. Pero cuando tú le hablas a un juzgador de estas observaciones generales que se ha hecho a partir del Comité de los Derechos del Niño, realmente creo que son muy pocas las autoridades que logran comprenderte de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que hay un marco normativo de protección que resulta para el administrador de justicia, para el Ministerio Público y la policía, solamente un enunciado formal que no saben y no tienen la voluntad de materializar en los verdaderos alcances de lo que debemos conocer el interés superior del niño. Es más, no lo conocen y no tienen la más mínima motivación para querer conocerlo o ahondar para conocer el verdadero significado. Es más, yo me atrevería a decir que incluso su sensibilidad está tan dañada que ni siquiera como seres humanos responden a cuál es la necesidad para hacerle frente a esta problemática. ¿Tú crees que un funcionario del Ministerio Público no va a conocer que llevar a la impunidad un hecho de violencia sexual y permitir que salga en libertad un violador no está poniendo en riesgo a los otros niños? Para eso no hay necesidad de estudiar, para eso solamente necesitamos tener conciencia. Entonces, eso les falta, conocer la verdadera problemática y sensibilizarse. Ordenamiento interno hay. Tenemos un bloque de convencionalidad amplio y ampuloso, pero yo me atrevería a decir que no lo conocen y no tienen el más mínimo interés de conocerlo, porque no hay el compromiso, no están sensibilizadas nuestras autoridades, entonces de lo formal pasar a lo material, creo que le dista mucho a nuestro Estado. Muy bien, muchas gracias, Marisol. Realmente era la entrevista que estábamos necesitando para tener claridad del enfoque, los conceptos y la ruta que tenemos que seguir. Una última cosita que yo quisiera que nos ayudes. Nos has mencionado que ustedes en el proceso de capacitación para que cada actor tenga claro el rol que le corresponde, tienen una guía. ¿Nos puedes ayudar con eso? ¿Dónde la podemos conseguir? Mira, nosotros hemos hecho recientemente una guía de actuación que te lo voy a hacer llegar. Por favor. Más que todo, recoge un marco normativo nacional e internacional y jurisprudencia de qué deberían aplicar los abogados, los trabajadores sociales en las defensorías y demás. Eso es clave para nosotros. Y los teléfonos estos que nos has prometido, me hablaste de algunas personas claves y por favor te acuerdas para hacer una última verificación. Yo tengo ya algunos nombres que he intentado contactar, pero ha sido bien difícil. Por ejemplo, he intentado allí con la abogada, ¿cómo se llamaba? No era Pacajes, ¿no? La del Alto, la suplente.
La de Achacachi es la doctora Pérez. No, hay una abogada, la que ha otorgado la libertad, eh, la detención domiciliaria en los dos casos, no me acuerdo ahorita cómo se llama, ha sido imposible contactar. La que resuelve las acciones de Sí, libertad y les da libertad. Sí, es sí, la doctora Milenka Sánchez, del segundo de instrucción. Pacajes, ¿no ve? No, Milenka Sánchez. Ah, Milenka Sánchez, sí. Ah, Pacajes creo que es la que falleció, ¿no? No, Pacajes, la doctora Callejas es la que falleció. Ah, Callejas, Callejas, sí. Ya. Esta es clase, sí, he intentado ver de contactar a esta doctora, pero ha sido imposible. Entonces nos queda pendiente esto del consejo, de la judicatura, por lo menos aquí en La Paz, para complementar. También estamos viendo en Santa Cruz. Y pues esta guía que tú dices sería clave para nosotros y si nos puedes proporcionar los números de estas juezas que tienen ya su visión en base a la experiencia, creo que nos va a permitir completar el panorama para reforzar algunas líneas de reflexión. Ya, te voy a pasar el teléfono celular de la doctora Pérez, pero no le Ya. vas a mencionar mi nombre. Ah, sí, Es sí, sí, la con total de la, reserva, no te preocupes. de la juez de Achacachi. Le voy a decir que he estado en los Yungas y que me han dado su referencia. Ya, y te voy a pasar el teléfono de uno de los miembros del Tribunal de Copacabana. Este Ya, Tribunal de Copacabana es muy bueno, muy bueno. Me gustaría que los ya, entrevistes a los tres. Sabes que te van a ya, dar una pauta, tal vez desde un perfil muy moral, muy bueno es este tribunal para que, ¿ya? Y me ya, gustaría que los entrevistes a los tres. Yo tengo el celular solamente de uno de ellos, pero te voy a pasar también el teléfono de su secretaria. Entonces, para ya. que con una Y los entrevista, nombres, por favor. Ya, claro, mañana estamos pendientes de eso, querida Marisol. ya, me mandas un Te voy a correíto mandar un mensajito para que te acuerdes de tus y ahí sobre las compromisos. 10 de la mañana Ya, mandarlo, porque si me lo ya, mandas ahorita lo voy a posiblemente abrir y demás y luego me olvido, pero prefiero que me lo mandes, así me haces recuerdo y te mando ese momento los teléfonos, ¿ya? perfecto. Ya. Listo, Marisol, muchísimas gracias. Cualquier consulta adicional, yo te voy a ir escribiendo, por favor. Ah, pero desde luego, pues, ¿ya? Ya, listo. Gracias, Gracias. Bueno, doctora. Gracias, doctora. nos Buenas vemos. noches. Ya, Buenas noches. chao. Chao, chao. Chao.